Muy buenas noches, estimados hermanos. Continuamos con el curso Panorama del Nuevo Testamento y hoy nos toca aprender tres hermosos libros que ustedes lo han escuchado y ya lo conocen, pero que definitivamente sirve para afianzar si es que ya usted conoce el libro, en qué situación lo escribieron cada uno de los autores. Y estas cartas son muy importantes para el cristiano. Uh, Considero que todo cristiano debe considerar esencialmente estos libros porque son conocidos como cartas para los creyentes en sufrimiento. Como ya hemos hablado anteriormente sobre otros libros, el sufrimiento es parte del, del cristiano. De la misma manera que el Señor Jesús sufrió aquí en la tierra al ir a la cruz y morir por nuestros pecados, pues el sufrimiento es una parte innata del creyente. Dios utiliza el sufrimiento como un medio para purificar nuestros corazones. Tal es así que estas cartas son muy importantes para todos nosotros. Primero vamos a empezar hablando de este libro conocido por todos por el libro de Hebreos. Esto es muy importante porque J.C. Sproul dijo algo extraordinario cuando le preguntaron acerca de qué libro de la Biblia, de los 66 libros, él escogería para poder leer si estuviese lejos de todos y no pudiera tener toda la Biblia. Y él respondió que el libro de Hebreos sería el libro que él llevaría para poder estudiar. Y ustedes se van a dar cuenta, porque dentro del libro de Hebreos está uniendo los principios del Antiguo Testamento y los principios del Nuevo Testamento. Y entonces el Señor utiliza al autor para dar claridad de todo lo que el Antiguo Testamento decía. Este autor no se identifica, la Biblia no da esa certeza de quién es el autor de este libro. Sin embargo, hay hipótesis entre los cuales están Pablo, Lucas, Bernabé, Silas, Felipe y Apolos. Ahora, los estudiosos no están en un acuerdo. ¿Por qué? Porque la Biblia no lo afirma. Sin embargo, lo que sí están seguros es que el escritor fue del entorno de Pablo. Y tal es así que Hebreos 13:23 está refiriéndose a Timoteo como uno de sus conocidos, de tal modo que estaba dentro de ese entorno. El lugar y fecha de este libro es incierto, no se sabe a ciencia cierta dónde fue escrito. Algunos dicen que Hebreos fue escrito en Alejandría, en Egipto, donde habría una comunidad judía. Otros han propuesto que es Roma. ¿Y por qué? Porque Hebreos 13:24 dice, los de Italia os saludan. Entonces, algunos estudiosos toman esto como uno de los motivos por el cual podría aseverarse que fue en Roma donde fue escrito. Bueno, así que eso es algo que en realidad no va a variar el contenido del libro. Lo que es importante sí es saber el tema principal del libro y es que resalta con mucho énfasis la supremacía, la superioridad de Cristo, la superioridad de su persona, la superioridad de su obra
Y es que en síntesis Cristo en este libro se ve en todo su esplendor, reconociendo que Cristo es mayor que todos y mayor sobre todos. El propósito de este libro era exhortar, es exhortar a mantenernos confiando en Jesús, apegados a las palabras de Jesús. Y Dios va a usar diversos argumentos de parte del escritor para convencernos a no dar marcha atrás de nuestra profesión de fe eh, como hijos de Dios. Hay claras advertencias hacia los hermanos en la fe contra la apostasía, que eran muy marcadas, ya que el peligro de regresar al judaísmo era inminente. Dios ha hablado su palabra absolutamente final en su Hijo. ¿Y que nos da a entender este libro? Que abandonar a Cristo es abandonar a Dios completamente. Aquí en este libro se puede ver que Cristo es superior a todo lo que hubo antes, a la antigua revelación, a sus mediadores angelicales, a través de los diferentes siervos como Moisés y Josué, que simplemente eran símbolos de lo que después con claridad se iba a mostrar el esplendor del Señor Jesús. Ahora, ¿qué es lo que vemos aquí en este libro? Que el Señor pues era superior a Moisés. Si ustedes recuerdan, los judíos tenían muy marcado a Moisés como un profeta y lo ponían por encima del Señor Jesús. Tal es así que el pueblo judío lo consideró un blasfemo. Y, y entonces vemos aquí con claridad que el objetivo del autor era ver la supremacía de Cristo, ver la deidad de Cristo, ver que Él es el sumo sacerdote, el que reemplazaba a todos los sacerdotes que existieron en el Antiguo Testamento, que eran imperfectos, a diferencia de Él como el sacerdote perfecto, aquel que con solo un solo sacrificio pudo pagar por todos nuestros pecados. Ahora, ¿qué es lo que vemos aquí? Que el autor nos hace ver que en este libro tenemos una gran diferencia con respecto a las demás cosas que se presentaron en el Antiguo Testamento. Tenemos una mejor esperanza, un mejor pacto, es el nuevo pacto a través de Cristo, las mejores promesas a través de Cristo, el mejor sacrificio que no se compara a todos los demás sacrificios que lo único que hacían era cubrir el pecado. Aquí se pagó totalmente el pecado, ¿verdad? Una mejor posesión y esa mejor patria que nos espera a todos los que hemos creído en Jesucristo. Entonces, lo que vemos aquí, que los destinatarios a los que iba esta carta, si bien es cierto, son desconocidos, pero se ve por la Biblia que eran predominantemente judíos. Entonces, aquí el escritor de esta epístola enfatiza, como digo, la superioridad del cristianismo, de Cristo, sobre el judaísmo y la superioridad del sacrificio llevado a cabo por Cristo de una vez por todas, sobre todos los sacrificios levíticos repetidos e imperfectos observados en el templo. Entonces, dentro de este libro vamos a ver a, a ese mediador de ese mejor pacto que es Cristo. Nos invita a poner siempre la mirada en el Señor. ¿Y por qué? Porque en este tiempo estos hermanos estaban siendo perseguidos y realmente su fe estaba menguando, razón por la cual aquí es claramente da un claro ejemplo de todos los hombres de fe que
fueron conocidos por los judíos: Moisés, Abraham, Sansón. Y entonces habla acerca de qué era lo que implicaba tener fe y de qué manera se demostraba la fe, ¿verdad? Entonces también hay claras advertencias a si uno deja al Señor, a ver la disciplina de Dios como parte de su bendición. Eso es algo que nosotros debemos ver siempre, que la disciplina no es algo malo, es ese método que Dios usa para purificarnos, para limpiarnos de nuestra propia maldad. Entonces, este libro termina con deberes prácticos de todos los cristianos y las bendiciones que el autor daba hacia los hermanos que estaban experimentando esta persecución. Entonces, este es un libro muy hermoso, un libro que alberga a mucha riqueza, donde contiene muchos de los principios que están en el Pentateuco, que eran muy conocidos por los judíos y que ellos creían que era suficiente y no se daban cuenta que simplemente era el medio por el cual Dios iba a mostrar a Cristo, ¿verdad? Continuamos con otro libro, que es el libro de Santiago. Y este libro de Santiago es muy, muy rico. ¿Quién lo escribió? Pues el medio hermano de Jesús. Y ustedes lo pueden corroborar. ¿Y quién era Santiago en este tiempo? Pues era un anciano. Era un pastor principal de la iglesia en Jerusalén, según el libro de Hechos capítulo 15. Y esta carta pudo ser, según los estudiosos, uno de los primeros libros del Nuevo Testamento en ser escrito, entre los años 40 y 50 después de Cristo. Y esta carta se escribió a las 12 tribus, como dice literalmente la Biblia en este libro, ¿no? Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Ahora, cuál era el trasfondo histórico de este libro? Santiago, junto con las epístolas de Pedro, Juan y Judas, forma parte de las llamadas epístolas generales. Esta carta, si bien es cierto, contiene muy poca doctrina, pero tiene un alto contenido moral, ético y sobre todo, esto es lo principal, una demostración de la fe viva, una fe viva que debe de ser demostrada por el creyente. Santiago, pastor de la iglesia de Jerusalén por 30 años, trabajando con el pueblo judío, escribe a los judíos esparcidos por varias regiones y ya estaban debilitándose en su fe. Y tal es así que dependían de una fe solamente teórica, olvidándose de esa fe práctica que el creyente debe poner siempre eh, eh, a disposición y que sea visible ante los ojos del mundo y de los creyentes. Ahora, no está dirigida, como dicen los primeros versos, a una iglesia en particular. ¿Y cuál era la idea principal del libro? Pues tiene varios temas. Es en realidad un libro rico para eh, aprender a vivir esa fe que el Señor nos dice. Al confiar en Él debemos servirle, pero debemos sobre todo manifestar esa obra de arrepentimiento en nuestras vidas, ¿no? Entonces, una de la razón por la cual se escribió este libro es que por causa de los cristianos judíos eh, dependían pues demasiado de la fe teórica, y no está mal tener fe. El problema es cuando es una fe solamente que no se ejecuta, ¿verdad?
de tal modo que no habían esas obras de fe. Tal es así que Santiago está diciendo que deben mostrar la fe, que debe ser acompañada de obras, porque de nada sirve tener fe y no tener obras, o al revés, ¿verdad? Mostrar obras sin ningún tipo de fe. Es algo contradictorio. ¿Qué es lo que vemos en este libro? Es que la fe práctica ah, por parte de los creyentes debía provocar gozo y debía hacer que desarrolle paciencia en medio de las pruebas. Por esa razón es que el escritor en el primer capítulo, en los primeros versos, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y es que ellos pues estaban en ese mismo, en esa situación también de persecución, de dificultades, razón por la cual el Señor está usando a Santiago para poder animar a su iglesia a que, sin importar la circunstancia de nuestro día a día, la fe verdadera siempre debe estar manteniéndose, respondiendo con amor, humildad y paciencia. Esta carta tiene una postura seria contra la hipocresía y la religiosidad. Santiago describe la maldad reflejada a través de nuestra lengua sin control, y también hay un ataque hacia aquellos que buscaban enriquecerse. Encontramos aquí cómo Santiago está siendo muy enfático en que no sirve jactarse orgullosamente de lo que podamos hacer o dejemos de hacer, sino que antepongamos a Dios siempre en primer lugar. Encontramos aquí una serie de instrucciones contundentes, específicas y prácticas de esa fe real que nos ayudarán a desarrollar una vida cristiana auténtica. Es así que vemos acá cómo Santiago expone acerca de la sabiduría de lo alto. El creyente necesita de esa sabiduría. Sin embargo, él habla acerca de que es importante esto, porque si no, de nada sirve. No va a poder reflejarse y no va a poder ser demostrada a través de nuestras vidas, en nuestras obras, las obras que Dios nos ha capacitado a través de la presencia de su Espíritu. Ahora, ¿qué habla también Santiago en este libro acerca de esa amistad con el mundo? No puede mantenerse, porque eso imposibilita a que Dios pueda responder a nuestras oraciones, a que Dios pueda usarnos de la manera que Él quiere. Por esa razón es que Él habla de someterse a Dios y resistir al diablo. Y dice que Él huirá de vosotros, porque la única manera de poder ser usados por Dios es humillándonos delante de Él. Habla en los últimos capítulos acerca de esa fe que debe ser clara para que no nosotros nos lleve a evitar la murmuración, a evitar ser juez, porque el único juez es el Señor. Y sobre todo, como ya les decía hace un rato, a nunca hacer planes sin dejar que el Señor disponga de esos planes.
Tal es así que él habla acerca de que no debemos jactarnos del día de mañana, ¿no? Porque realmente si Dios quiere, Él nos permitirá hacer algo. Y de lo contrario, Él nos lo imposibilitará. Algo que se ve aquí en el capítulo 5, Él habla y dice, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán, vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla, vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros. Ahora, al parecer, Él pues veía a muchos que estaban poniendo su mirada en las riquezas como el único fin y Él está siendo muy duro contra ellos. Porque en realidad, hermanos, el fin no es enriquecerse, el fin no es tener bienes materiales, porque todos esos se acabarán, es más, se quedan aquí. Entonces, Él sobre todo está invocando a que los creyentes en el Señor Jesús puedan ser pacientes, puedan estar orando, puedan depender del Señor, de tal modo que eso les va a ayudar a vivir sosegadamente. Por esa razón, Él les ayuda, les anima a través de esta carta a ser reverentes a Dios, a nunca jurar en vano, ¿verdad? Sino que si nosotros hemos determinado hacer algo, lo hagamos. Y si no, no prometamos y no vamos a poder cumplir. Habla de esa rendición de cuentas que debe el creyente tener con otro también. Dice confesar vuestros pecados, nuestras ofensas unos a otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y es que esto, hermanos, es importante. También finalmente habla de cómo debemos exhortar a aquel que se ha extraviado de la verdad. Es decir, hay que mostrar misericordia con el hermano que en algún momento se está extraviando, porque podemos ser nosotros los siguientes. Finalmente, la última carta es de Primera de Pedro, y esta carta fue escrita en la primera mitad de los años 60 por uno de los discípulos, Pedro, que Dios preparó durante los 3 años que estuvo en su ministerio terrenal, y cuando ascendió a los cielos, pues Pedro fue un hombre usado tremendamente por el Señor. Vemos en Hechos de los Apóstoles como a raíz de la predicación se convirtieron 3,000, luego 5,000. Esta carta fue escrita bajo la persecución de Nerón, en la que los cristianos se encontraban, y este hombre pues consideró a los cristianos como enemigos. Tal es así que históricamente se conoce que los cristianos fueron acusados de aquel terrible incendio que sucedió en Roma, y él tenía una vehemencia por construir y edificar para que su nombre sea enaltecido, razón por la cual utilizó eh, a los cristianos para hacerlos culpables de esto, y que toda la sociedad lo vea mal delante de ellos. Esta carta fue escrita probablemente entre los años 62 a 69 después de Cristo. Ahora, esta iglesia estaba compuesta de judíos y gentiles, y como dice ahí, fue escrita hacia los expatriados, ¿no? En Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, lugares que eran lejanos, y que Dios utilizó a este hombre para que el Evangelio pueda ser sembrado. Ahora, ¿qué vemos en esta carta? Vemos aquí que el sufrimiento por causa de la justicia
no debe sorprendernos, que los creyentes debemos someternos al sufrimiento injusto de la manera que Cristo lo hizo. Y eso es algo muy importante, hermanos. Como creyentes, es por esa razón que cuando recién somos creyentes debemos leer esta carta. Esta carta es muy importante para tener una buena base de nuestro cristianismo y en qué se basa, ¿verdad? En imitar a Cristo. Sí, así como Cristo sufrió por nosotros para librarnos del pecado, el pueblo de Dios debe vivir rectamente todo el tiempo, pero especialmente frente a la hostilidad. Nuestra esperanza para el futuro está basada en la certeza de la resurrección de Cristo y no en las circunstancias temporales de aparente paz. Pedro empleó aquí varias imágenes que eran muy especiales para él. Por ejemplo, cuando el nombre de Pedro significa piedra, ¿verdad? O como también habla acerca de la concepción de Pedro, que explica de la iglesia como una casa espiritual compuesta de piedras vivas, ¿no? Edificadas sobre Cristo como fundamento. Eh, También acerca de pastores y las ovejas para describir a la iglesia, ¿no? Esas ovejas que deben estar sumisas ante su pastor. Ahora, esto es muy importante, esta carta, al igual que Hebreos y Santiago, porque en medio de crisis, ¿dónde podemos encontrar fuerzas? ¿Verdad? Solamente las podemos encontrar en Cristo Jesús. Él hizo que nosotros tengamos una nueva identidad. Ahora le pertenecemos a Dios y somos un pueblo elegido, dice rey sacerdotes, ¿verdad? ¿No? Real sacerdocio, nación santa, es decir, que Dios a través de ese sacrificio nos ha comprado con su sangre. ¿Y qué es lo que quiere? Hacernos ver que Dios puede y va a usar dificultades para hacernos más fuertes espiritualmente, para que nuestra carnalidad sea cada vez más eliminada de nosotros. Es tal es así que vemos en este libro que la fe es refinada por el sufrimiento. Esto es muy importante. Pedro, sin embargo, no queda ahí. A medida que aprendemos a entender la realeza que Dios nos ha conferido, podemos ver cómo el reino de Dios crece aún en medio de la adversidad. Pedro nos insta a una actitud activa en medio de dificultades y a mostrar a otros la bondad de Dios que nos llama a salir de la oscuridad, que los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en esa luz, ¿no? Por esa razón conocemos que el Señor nos ha dicho: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y eso es lo que, hermanos, a fin de cuentas, Dios quiere, que entendamos que es importante demostrar la santidad de Dios en nuestras vidas, el amor genuino que Él nos ha dado y el deseo de seguir creciendo, ¿no? Aquí nos da claras exhortaciones en este libro acerca de nuestra posición en el mundo, ¿no? Acerca de hacer buenas obras, de mostrar una actitud correcta como buenos ciudadanos, a tener relaciones familiares saludables, relaciones matrimoniales fuertes, nos enseña a tener un orden, ¿verdad? A cómo la mujer debe estar sujeta a su marido, debe vestirse con pudor y decencia, y nos ayuda a tener una correcta y única unidad cristiana, que eso es lo que en realidad el Señor Jesús siempre oró por nosotros. Así que, hermanos, les agradezco mucho por este tiempo. Sé que el tiempo es corto, pero definitivamente esto simplemente es una razón por la cual ustedes pueden impulsar eso para seguir creciendo y aprendiendo más del Señor. Muchas gracias y Dios les bendiga en la siguiente clase.